El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro del escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano Quinto Lucas, Ecuador, cara y cruz, del levantamiento del 90 a la Revolución Ciudadana. El libro, dividido en 3 tomos, narra desde una perspectiva periodística los hechos que marcaron al Ecuador desde 1900 hasta el 2015. Su lectura se puede asumir de forma vertical, en orden cronológico o de forma horizontal, partiendo de un tema y siguiendo el hilo del mismo en el transcurso de los años para entender determinados hechos. Bajo el sello de Ediciones CIESPAL se publican estos tomos que esta noche serán presentados por el doctor Francisco Sierra Caballero, Flores Milo Simbaña, Maite Gavilanes y el doctor Juan Pacimiño. Les recordamos, amigos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Empezamos el acto con las palabras del doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta su casa, la Casa de la Palabra, la Casa de la Comunicación. Voy a hacer una intervención muy breve, primero para agradecer públicamente al autor la deferencia de pensar en esta que fue, es y será su casa de estudios, CIESPAL, por haber apostado la inauguración de una de las colecciones. Estamos, si no lo saben, en un proceso de reformulación que algunos habrán visto, no solo por la librería, sino también por la nueva identidad visual del catálogo y de las colecciones de ediciones CIESPAL, alguna de ellas con célebres, ilustres pensadores y cronistas, como es el caso de García Márquez, y en un espacio que ha sido muy oportuno, el de la propia Feria del Libro que se celebra estos días, en el que hemos llegado a bien para editar los volúmenes del trabajo que yo calificaría como monumental. Así que primero mi agradecimiento, Quinto, por haber hecho esa apuesta por Ediciones CIESPAL, y recomendarles, voy a hacer algunas breves referencias, ¿no? Empezando por discrepar del autor que señala, no es un libro de historia. Bueno, la crónica, de algún modo, y el periodismo y la investigación periodística ha tenido una función vital. Yo diría que desde el origen de la escritura, la crónica ha sido ese género híbrido que ha permitido reconstruir. Y en ese sentido, como reportaje novelado, si me permiten, como una suerte, parafraseando a Miguel de Unamuno, de nivola, es decir, de transistoria, de nada menos de más de 25 años, entronca con muchos elementos originales de la nueva crónica latinoamericana, del nuevo periodismo narrativo, ágil, dinámico, con, como se ha dicho en la presentación, posibilidades diferentes, múltiples de lectura, recogiendo diferentes tiempos, voces, registros, géneros distintos, de la crónica a la entrevista, del testimonio personal a la ficcionalización, del puro documento al ensayo y también al análisis, lo cual da un compendio, un cuadro, un retablo muy interesante que nos permiten, que lo original del trabajo, hacer historia. Yo señalaría algunos méritos para sugerirles la lectura. Primero, esa mirada de largo recorrido que no es habitual. Recientemente, con un editor en Barcelona, me señalaba cómo últimamente la industria editorial opta por volúmenes de pocas páginas, es decir, la gente no tiene mucho tiempo de lectura, o la propia industria, con esa visión mercantil, opta por novelas, por textos de muy pocas páginas. No es habitual el hacer una mirada de águila o de largo recorrido en ese ámbito que nos permite hacer reconstrucción histórica. Por supuesto, la sistematización de los acontecimientos que cobran viva actualidad y que además se hace desde una visión crítica. Quisiera señalar en algunos casos un elemento que para mí me parece fundamental en un autor y en la escritura, que es el uso y manejo de la ironía, que, como decía Jameson, es un dispositivo de resistencia muy poderosa y que permite invertir y dar una mirada, una visión
distinta de los hechos, es decir, permite cierto efecto V, como diría Brecht, de distanciamiento. Y esa capacidad de memorización, de memorialismo, de eventos como el golpe de Estado o de feriado bancario, de elementos que supusieron rupturas y que además se hace en el libro con una mirada que es de agradecer, especialmente para quien representa, como yo, un organismo internacional con una mirada regional. Me van a permitir algunas lecciones que creo que son sugerentes en el libro, ¿no? Desde la cobertura del levantamiento de mayo de 1990 hasta el día de hoy, creo que hay elementos importantes: la emergencia de los movimientos sociales, la irrupción indígena muy destacada en el trabajo que editamos en CIESPAL, y también la historia del capital financiero en Ecuador. En los próximos meses, en abril, aproximadamente la mitad de mes, tendremos un evento sobre capital financiero y medios de comunicación. Bueno, la historia de Ecuador, que yo desconocía, y en ese capítulo del recorrido de 1922 al papel del Banco Central en el 27, a la crisis del 28, a la crisis del Banco de Guayaquil, final de los 60, hasta la crisis crediticia y el salvataje del Estado para volver a privatizar, parecería una historia ajena, pero es la que se está viviendo ahora en Europa. Y esa experiencia con protagonistas del gobierno Sisto Durán, de algunos actores todavía protagonistas de la actualidad política en Ecuador, creo que es más sugerente con esa mirada a distancia que permite plantear algunas críticas. Como periodista me van a permitir hacer la crítica fundamentalmente al papel de los medios de comunicación, que quedan a lo largo de los volúmenes muy reflejados, por ejemplo en el volumen 2 en la página 20, sobre el papel de privatización de la palabra para privatizar los bienes comunes, sea Ecuador o Estados Unidos, como hemos visto con Lehman Brothers, o las políticas del FMI que se aplican ahora con la cultura del austericidio en la Unión Europea. No es posible aplicar las fórmulas, y esta es una de las tesis fundamentales que uno concluye del libro de los Chicago Boys, de Milton Friedman, si no secuestrando la palabra, si no es con el papel central del periodismo y los medios de comunicación. Y lo interesante aquí es que ese modelo llega a un agotamiento y a una crisis de paradigmas que implica plantear la confrontación, que es permanente a lo largo del libro, entre los modelos abstractos de constituciones, de principios, de lo que podríamos llamar el formalismo jurídico. Siempre que hay una ruptura y crisis de paradigma se apela al formalismo jurídico cuando se están debatiendo cuestiones reales, vivenciales, la propia existencia, la vida, los derechos realizados en lo concreto. Y esa crisis o ruptura creo que queda muy bien reflejada en el libro, en los libros, con una visión internacional de elementos que, insisto, lamentablemente cobran viva actualidad. Por ejemplo, lo dedicados al Plan Colombia, al desmantelamiento, la base de Manta, que nos retrotraen al documento de Santa Fe y que hoy, con algunas declaraciones de los representantes, las tropas, antiguamente se llamaban los boinas verdes y después se ha hablado de los boinas de papel por la función periodística. Las fuerzas especiales del Comando Sur, hoy que vuelven a cobrar viva actualidad, aquí están retratadas fielmente con toda la crudeza de lo que los acontecimientos históricos representaban. Numerosos personajes de infausto recuerdo, como Febres Cordero, de la violencia y usufructo del Estado. Otra de las lecciones del libro: no es posible la desposesión y el usufructo de los recursos públicos si no es justamente con violencia, sea en ese periodo de Febres Cordero o en otros que podemos retratar, si hablamos del Plan Cóndor, en las diferentes estrategias coordinadas en el Cono Sur. Personajes, como digo, de viva actualidad que retratan un tríptico muy rico, muy potente en cuanto a las enseñanzas y a esas lecturas que podemos admitir, y en el que los periodistas, lamentablemente, en el volumen de la página 189 y sus siguientes, pues queda retratado como lo que podemos hoy ver, ¿no?, continuamente: silenciamientos, complicidad con algunos procesos, en definitiva, un rol que nos gustaría, al menos de CIESPAL, no fuera el que retrata
Quinto con una visión, como digo, ácida y crítica, porque el papel no puede ser más lamentable en algunos pasajes históricos que se han vivido. Él retrata una concomitancia que puede ser útil, cómo se cubren, por ejemplo, hoy las movilizaciones indígenas y cómo se cubrió la primera movilización en la que el silenciamiento de los medios fue prácticamente absoluto. Da cuenta de las visiones interesadas de los medios y del papel que ha jugado en esos procesos de captura y de expropiación de los bienes comunes en el país. En definitiva, yo solo quisiera animarles a leerlo por varias razones, ¿no? Como un libro unitario, aunque puede admitir diferentes lecturas, lo que aporta el trabajo de Quinto Lucas es retratar y hablar de verdades como puños. El libro no miente, no roba la historia de episodios fundamentales para entender el presente actual de Ecuador. Creo que es un libro que merece la pena que se lea en este particular momento, coyuntura política, primero porque es la historia protagonizada por el pueblo ecuatoriano de conquistas democráticas, de avances, de liberación de un proceso condenado en ese hilo rojo de sucesivas crisis bancarias desde el principio del siglo XX, y que, de algún modo, una lectura a contrapelo de la historia, como diría Benjamin, nos permite hacer un ejemplar ejercicio de justicia cognitiva, recuperar desde esa mirada crítica, con una visión amplia y regional, momentos y coyunturas históricas potentes que en ese largo recorrido de tantos años y procesos vividos en el país permiten no solo una lectura más integral de lo que estamos viviendo en el presente, sino también el derecho a no olvidar, fundamental, y solo por ello agradecería al autor el esfuerzo de haber sistematizado, recuperado y haber hecho esa particular lectura de los fenómenos que en algunos momentos dados protagonizó en primera línea. Así que mi más sincera enhorabuena, y a ustedes invitarles a que hagan la lectura, porque seguro se sorprenderán con algunos datos y detalles personales que el autor ha podido de primera mano dejar negro sobre blanco en estos volúmenes. Enhorabuena, Quinto, por ello. A continuación vamos a escuchar las palabras de Maite Gavilanes, comunicadora social, quien labora en Radio Flaxo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Es un gusto inmenso compartir con ustedes esta publicación de Quinto Lucas, Cara Cruz. Y Cara Cruz es un libro periodístico que hilvana la historia contemporánea de nuestro país. Efectivamente, es una crónica periodística que analiza los 25 años últimos de este Ecuador. Es un relato de un cuarto de siglo de la vida política de nuestro país. Cara Cruz es una radiografía minuciosa que se da entre 1990 y este año 2015. Es un texto compuesto por 3 tomos de fácil lectura, bastante amplios, pero muy ricos en voces. Es un relato de muchas voces, de muchos personajes, muchos de ellos inéditos. Hay algunos textos, algunos fragmentos, cuando ustedes hagan la lectura, en donde ni siquiera muchos de nosotros sabíamos que eso estaba pasando. Quinto propone una riqueza con esta lectura, con este texto, un enriquecimiento de la memoria. De hecho, Cara Cruz es este llamado a recuperar la memoria de los últimos 25 años del país, que han sido momentos críticos, momentos complejos, que han marcado y han delineado una nueva política en nuestro Ecuador. Son estas crónicas periodísticas, históricas, que analizan hechos significativos del Ecuador y que van a apuntalar la memoria de todos ustedes y de las nuevas generaciones. Cara Cruz es un libro de una lectura muy rica, que se lo puede leer indistintamente, no necesariamente desde el primer tomo. Podemos tomar aleatoriamente varios de estos textos y recordar nuestras vivencias como ciudadanos y no olvidar, porque quien olvida la historia está condenado a volverla a vivir. He hecho, por invitación de Quinto, una selección de varias lecturas, varios fragmentos de los 3 libros.
Y espero no cansarles porque realmente son abundantes las lecturas que nos propone Quinto. Es increíble ver la minuciosidad, el detalle y el hilo conductor que cada tomo de esta publicación va teniendo, como en casi un registro diario de los hechos, de las noticias, se va marcando este Ecuador. Del tomo 1, Irrupción del movimiento indígena y crisis neoliberal de 1990 al 2001, Plan Colombia y nuevo modelo geoestratégico para la región 1998-2001. Voy a compartir con ustedes la lectura de varios textos de estos tomos. La elección de los fragmentos que van a escuchar responden a mi interés personal y profesional y a las vivencias que estos acontecimientos marcaron en mi historia como ciudadana de este Ecuador. Primero, mayo 28 de 1990, lunes, el levantamiento del Inti Raymi. Tenía 18 años y cursaba el 6º año de colegio. Buscaba una carrera universitaria, me incliné por comunicación. Rodrigo Borja era el presidente, representaba a la izquierda democrática en ese momento y el país veía el surgimiento de un nuevo actor político en el escenario. Me refiero al movimiento indígena. Representantes de organizaciones indígenas y organizaciones populares de Quito se tomaron la iglesia de Santo Domingo y enviaron una carta al presidente de la República, Rodrigo Borja, estableciendo demandas sobre el derecho a la tierra y críticas al modelo económico. En principio, el hecho pasa casi inadvertido en los medios de comunicación que no entienden de qué se trata. El gobierno tampoco entiende. Acordona la iglesia con militares e impide la comunicación hacia el exterior. A lo largo de los años que vendrán, ni medios ni sectores políticos sociales de izquierda y derecha alcanzarán a entender el movimiento indígena. Esta nueva forma de lucha social inaugura una década de protestas contra el neoliberalismo en su momento más fuerte y cuando la clase obrera se debilita aceleradamente. Borja no podía entender, según sus declaraciones, cómo los indígenas se levantaban contra el gobierno que más había hecho por ellos. Creía que la entrega de títulos de propiedad, comunidades ancestrales que habían siempre estado en estos territorios, era una demostración. Sin embargo, la CONAIE ponía en el centro del debate nacional el modelo económico neoliberal que se reflejaba en lo agrario. A pesar de la confusión inicial, el mandatario aceptó dialogar sobre las reivindicaciones de los indígenas. 6 de febrero de 1997. Jueves, balada para un loco con incapacidad para gobernar. ¿Quién de ustedes puede olvidar a Abdalá Bucaram y su peculiar estilo de hacer política? La guatita, los iracundos, el rock de la cárcel, y aún está en el recuerdo muy fresco la fotografía de Fujimori y Abdalá comiendo cuy. Definitivamente estamos hablando de una década decisiva en el Ecuador. Ayer, las calles de las diferentes ciudades ecuatorianas fueron tomadas por la gente. Las carreteras fueron cortadas por los indígenas, catedrales y edificios estatales fueron ocupados por los sectores populares y todo el Ecuador paró en una protesta sin precedente en este país andino. Era el comienzo de la caída del presidente Abdalá Bucaram. Fue la primera vez en más de 50 años que fuerzas políticas de distintas tendencias se unieron para exigir la salida de un presidente. Se dice que solo en Quito más de 1 millón de personas participaron en los cacerolazos y movilizaciones organizadas en los distintos barrios. Tras una demostración popular, el Congreso Nacional unicameral destituyó a Bucaram por incapacidad mental para gobernar. Invocó el artículo 100 de la Constitución, que permite tal medida como mayoría simple. De esta manera, los legisladores de oposición, con 44 votos, destituyeron al presidente y nombraron de interino hasta 1998 a Fabián Alarcón, quien hasta el momento era el presidente del Congreso. Irónicamente, su partido solo tenía 2 votos. Del mismo tomo, del primero, 14 de marzo de 1999, sábado, día fatal. El inicio de la caída de Maguad,
Recordarán ustedes la debacle económica en la que se vio inmerso el Ecuador, días negros y de incertidumbre para todo el país. Poco después vendrá la migración masiva de los ecuatorianos a España, Europa, Estados Unidos. Ecuador vivió 4 días de incertidumbre, feriado bancario, estado de emergencia nacional, paro general de 2 días y anuncio de nuevas medidas económicas fueron los hechos que marcaron esta semana al país. En menos de 2 meses quebraron 5 bancos y el Estado asumió sus deudas desembolsando más de 1.500 millones de dólares. Muchos pensaron que el sistema financiero quedaba saneado. Sin embargo, el lunes, el Banco del Progreso, el más importante de la costa, tenía problemas de liquidez. Maguad decretó un feriado bancario y anunció que el jueves 11 daría a conocer nuevas medidas económicas para paliar la crisis. La incertidumbre aumentó cuando el mismo lunes 8 el presidente decidió extender el feriado bancario hasta el martes 9 y decretó estado de emergencia nacional prohibiendo toda movilización o toda protesta. Los días 10 y 11, Maguad congela los depósitos desde $150, afectando a los que menos tienen. Sube los combustibles, provocando el alza en los precios de los artículos de primera necesidad. Se mantiene el salvataje de los bancos, aunque el déficit fiscal se deba en gran medida a parte de eso. Un día después de anunciar las medidas, la popularidad de Maguad baja, llega a su nivel más bajo. Así, en 7 meses, su popularidad cayó en 52 puntos. 5 de mayo de 1999, miércoles, la tristeza de los quichuas. Uno de los efectos del feriado bancario fue la salida masiva de extranjeros, de ecuatorianos al extranjero en búsqueda de trabajo. En muchas ciudades de nuestro país, muchos niños y adolescentes se quedaban a vivir con sus abuelos o solos. Infancia perdida. Prontamente tuvieron que crecer y muchos de ellos no pudieron sobrellevar la ausencia de sus padres. La crisis económica que vive Ecuador hizo crecer los casos de depresión en Quito y Guayaquil. Las principales ciudades tuvieron grandes casos, grandes números de suicidios. El aumento del desempleo, la congelación de las cuentas bancarias por parte del gobierno y la inestabilidad que vive el país llevaron a gran cantidad de ecuatorianos a presentar síntomas depresivos. La enfermedad ataca a gente de distintas edades y clases sociales y termina en muchas ocasiones de forma trágica porque lleva a un elevado número de ecuatorianos, sobre todo a jóvenes, a intentar el suicidio. En los últimos 6 meses se registraron más de 1.000 casos. Bernardo Arauz, psicólogo y miembro del Departamento de Salud del Hospital Bos Andes, advirtió que el 80% de estos suicidios que han sido reportados en esta casa de salud en los 2 últimos años fueron cometidos por adolescentes. Del tomo 2, entre la esperanza popular y la decepción, del periodo del 2001 al 2006. 6 de noviembre del 2001, martes, el fútbol y la reivindicación de la identidad nacional. Estoy segura que todos ustedes recuerdan esta frase que nos unió, que evocó días de gloria para el Ecuador y que aún sigue siendo muy fuerte en nuestra memoria. Sí se puede. El sí se puede significó la unificación del Ecuador a través del fútbol. Ecuador está a un paso de participar por primera vez en un campeonato mundial de fútbol, el que se disputará el año próximo con Corea del Sur, Japón. Y a esta circunstancia rescata una identidad nacional golpeada por rivalidades regionales. Se asiste a una reivindicación del país y de sus habitantes, resumida en la frase «sí se puede», coreada por los aficionados al alentar a su selección. Felipe Burbano de Lara, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sostuvo que el sí se puede resume la ansiedad de los ecuatorianos por cambiar su historia, no solo futbolística, sino como nación. La frase contiene la angustia de un país siempre derrotado ante los otros nacionales y esta vez, por primera vez, siente la posibilidad de revertir su historia, de cambiar su pasado. Del mismo tomo quiero compartir con ustedes, en el marco del flujo migratorio que vivió nuestro país, jueves 24 de enero del 2002, emigrantes ecuatorianos sostienen la economía del país.
Levante la mano quien de ustedes tiene un migrante en el extranjero. Todos, definitivamente, en la década pasada, todos fuimos testigos de este flujo masivo de migrantes en busca de mejores días, en busca de trabajo, en busca de sostener su familia, y de hecho la economía se sostuvo y se equilibró por las remesas de los migrantes. Uno de estos relatos. El aumento de la emigración fue pilar fundamental en Ecuador para la reactivación económica y la disminución del desempleo. Y ese escenario podría repetirse en otros países de América Latina. Las remesas enviadas a Ecuador por los emigrantes sumaron 1.425 millones el año pasado, 100 millones más que en el 2000 y 400 millones más que en 1999. Un aporte de divisas solo superado por las exportaciones petroleras, según datos del Banco Central. La emigración permitió aliviar distintos problemas sociales como el desempleo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, descendió del 14.4% en 1999 al 9% el año pasado. El INE indicó que casi 1 millón de los 12.5 millones de habitantes que tenía el Ecuador en el año 99 se radicaron en el exterior. Entre ese año y el 2000 fue un récord en América Latina. Entonces, la balanza de la economía se asentó gracias a las remesas de los migrantes, gracias al dinero que ellos enviaban, gracias a todo ese esfuerzo que significó para muchas familias una desestructura, para muchas familias problemas de violencia. Y vamos con el mismo tema de migración, pero ahora con la frontera colombo-ecuatoriana. 30 de abril del 2003. Xenofobia contra colombianos y ecuatorianos. Vamos evidenciando esta ola migratoria. Ecuador ya no solo es un país emisor de migrantes, sino también receptor. Es un país de tránsito de migrantes. El Ecuador comparte otra condición respecto a la migración. Ingrid, una colombiana de 32 años residente en el Ecuador desde hace 7 años, fue a una comisaría la semana pasada para denunciar el robo de su teléfono celular. Y le dijeron que allí no recibían denuncias de colombianos, sino contra ellos. En el imaginario de los ecuatorianos, el tema de la nacionalidad colombiana está vinculada al delito, al narcotráfico, y hay un contraste de lo que también es ser colombiano, que no necesariamente es caer en este aspecto delictivo. Y vemos aquí una muestra muy marcada de xenofobia en nuestro país. Vamos viendo ahora el tomo 3, Luces y sombras de la Revolución Ciudadana. Esto comprende el periodo entre el 2006 y el 2015. Quiero compartir con ustedes este texto que para mí fue muy significativo el momento que lo revisaba, por el relato que contiene y por quién lo habla. Viernes, abril 13 del 2007. Correa se siente ganador en la consulta popular. Vamos viendo cómo el presidente Correa gana popularidad y credibilidad y la revolución ciudadana avanza. El casi seguro triunfo del sí en la consulta popular de este domingo en Ecuador permite prever la convocatoria a una asamblea constituyente en octubre. Sin embargo, más del 30% de los electores no saben para qué irán a las urnas según encuestas. 9 millones de personas están habilitadas para votar a favor o en contra de la convocatoria a una asamblea constituyente. El enorme desprestigio de la oposición ha contribuido para que Correa tenga un nivel de apoyo envidiable, dijo el director de perfiles de opinión. Correa recibe 80% de opiniones favorables de los encuestados en el último sondeo de esta consultora. Además, el 78% de los encuestados manifestaron estar dispuestos a aceptar que el gobierno tome decisiones al margen de la actual Constitución si ello
si ello hace posible un mejor desarrollo del país. Correa promovió cientos de entrevistas y visitas oficiales a varias provincias. El único partido que asumió el riesgo de pronunciarse y hacer campaña por el no fue la Unión Demócrata Cristiana. En el mismo texto, en el tomo 3, abril 27 del 2007, viernes, un plan mirando a Colombia. El Plan Ecuador, presentado por Quito como una alternativa de desarrollo para la zona fronteriza afectada por la guerra de la vecina Colombia, es una propuesta aún en ciernes. El plan fue elaborado después de que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunciara su implementación en marzo, mientras recorría provincias fronterizas afectadas por el conflicto colombiano de más de 4 décadas. Correa lo expuso como una iniciativa de paz de su gobierno para contrarrestar la propuesta guerrerista del Plan Colombia contra insurgente y drogas, financiado por Washington desde el 2000. Semanas después, la canciller María Fernanda Espinosa aceptó que el Plan Ecuador estaba siendo delineado por Bustamante durante una reunión con los corresponsales de la prensa extranjera acreditados en este país. Ven atrás de aquella cortina está Fernando Bustamante elaborando el Plan Ecuador, afirmó Espinosa, ante el asombro de todos. Un poco después, el sábado, el 1 de marzo del 2008, tuvimos una fatídica invasión. Colombia invade Ecuador y bombardea Angostura. 3 enviados personales del presidente francés Nicolas Sarkozy, que permanecían en Ecuador desde octubre del 2007, fueron llamados por el Alto Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, para advertirles de que no acudieran a una reunión con el guerrillero Raúl Reyes porque corrían peligro. La información que obtuve de fuentes diplomáticas fue divulgada el miércoles 7 de marzo en exclusiva en un artículo que escribí para la agencia de noticias IPS. De acuerdo a estas fuentes, los 3 negociadores franceses estaban en una ciudad ecuatoriana cercana al campamento de las FARC, que fue atacado en la madrugada del mismo sábado por fuerzas colombianas para matar a Reyes, miembro del Secretariado de Portavoz Internacional de la Guerrilla. Los emisarios se dirigían esa mañana a una reunión con Reyes, que ya estaba muerto, cuando recibieron la llamada de Restrepo, advirtiéndoles de no acercarse al punto de encuentro por su propia seguridad, lo que sumió a los franceses en la preocupación. Cuando Colombia anunció la muerte, el gobierno francés, a través de su canciller, no ocultó su disgusto. Y este es el tipo de relatos que Quinto Lucas nos presenta en los 3 tomos que muestran este retrato del Ecuador de los 25 años. El objetivo de este texto, de esta publicación también lograda, es no perder la memoria de este Ecuador, que las nuevas generaciones tengan un texto ágil, un texto fácil, de comprensión política e histórica, que enriquezca su presente para no volver a generar errores de un pasado que dañen un futuro. Muchas gracias. Bien, continuamos y ahora tenemos las palabras del historiador y cronista ecuatoriano, el doctor Juan Paz Simí. Aunque no vine preparado, tengo unas 15 hojas, pero no se preocupen porque está en Times New Roman de 48 el tamaño, para poder leer sin lentes. Me tocó leer la obra y participar en esta reunión de una manera muy interesada. Por eso mismo agradezco a CIESPAL, a Francisco, a Maite, a Quinto, a ustedes, compañeros, compañeras que están aquí presentes, que nos soportarán un poco más en esta noche. Pero decía, leí la obra en PDF. Quinto tiene el privilegio de tener la obra ya impresa, de tal manera que
leer en PDF fue algo especial. Voy a describir algunas características de los libros como introducción para luego hacer algunas reflexiones. Como ya se ha visto, tiene varios tomos, son 3 tomos. El primero de 418 páginas, el segundo de 522 páginas y el tercero de 330 en PDF. No sé si es que son las que corresponden ahora a la impresión, pero en total son 1270 páginas. Hoy revisé por tercera vez que estaba leyendo El Capital, el primer tomo, y tiene 769 páginas. Así es que veo que Quinto ha superado, Marx hizo ese trabajo en 20 años, Quinto ha hecho en 25 lo que ahora estamos comentando. Además, el periodo que él analiza ciertamente son los 25 años, desde 1990 hasta el 2015, pero son un conjunto de artículos y entrevistas, más son artículos que entrevistas, que Quinto ha desarrollado en todo este tiempo. Podríamos señalar que el tomo 1, que se titula Irrupción del movimiento indígena y crisis neoliberal, desde 1990 hasta el 2001, tiene 3 partes. La primera se dedica al movimiento indígena, muy interesante, muy importante. La segunda trata sobre el Plan Colombia, también un hecho muy significativo. Y la tercera, en el PDF está en blanco desde la página 348 a 418, es decir, 70 páginas que no sé a qué se refiere. Pero también, únicamente en este primer tomo, toma un hecho de Rodrigo Borja, que es el levantamiento indígena de mayo de 1990. De allí hay un salto a Sixto Durán Ballén, con el que, ante todo, Quinto examina, relata más que examina, pues, la Ley General de Instituciones Financieras, tan grave y de tantas repercusiones para lo que vendrá en el año 1999 con la crisis de los bancos, desde el 98, el feriado bancario y finalmente la dolarización. Sixto Durán es uno de los grandes responsables históricos de la debacle nacional. Pero también hay de allí un salto, un siguiente salto a la caída de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997. No encontré, o no me acuerdo al menos, no encontré algún relato sobre la primera presidenta del Ecuador, porque así toca, de un fin de semana. Pero en todo caso, la caída de Abdalá Bucaram era lo que más impresionaba y lo que en el libro se recoge de una manera fundamental. Y de allí hay otro salto a la Asamblea de 1998. Me queda la pregunta, ¿y Fabián Alarcón? Bueno, sí está involucrado en este proceso, pero no necesariamente se relata sobre la política de Fabián Alarcón, aunque algunos sucesos en esos momentos. Y luego hay un gran salto también a Yamil Maguad, y entonces aquí sí hay, como Quinto ha escogido sus propios artículos, algunos temas que me parece que son muy interesantes de resaltar. En diciembre de 1998, la creación de la AGD, también habría que añadir a eso y la supresión del impuesto a la renta, porque las clases ricas del Ecuador, acostumbradas a no pagar impuestos, siempre le han tenido como al impuesto a la renta como el impuesto confiscatorio nacional y se resisten a pagarlo. El feriado bancario de marzo de 1999, al que todos de una u otra manera, del que todos tienen de una u otra manera informaciones y conocimientos. Las movilizaciones contra Maguad del mismo año 1999, en que el protagonista central es el movimiento indígena. El golpe de Estado nocturno del 21 de enero del 2000, en que se establece una dictadura y precisamente no con el gestor de ese golpe, que es Lucio Gutiérrez, pero que encumbrará a esta figura de tal modo que se convertirá en una especie de referente de lo que el Ecuador de entonces soñaba
la reproducción de un Hugo Chávez, demasiado me parece esa comparación, insultante me parece esa comparación, pero en todo caso ahí hubo una proyección. Y desde enero del 2000, este libro, esta parte, se dedica muy pormenorizadamente a ver el movimiento indígena y lo que en este año, desde el 2000, desarrollaba en cada momento, lo cual me parece muy significativo para seguirlo. Y termina en el inicio del gobierno de Gustavo Noboa, señalando la represión que él hace al movimiento indígena con la muerte de varios indígenas, algo que probablemente se ha perdido en la memoria contemporánea. Y una persona a la cual se le dio una amnistía, bien o mal, pero que no puede ser reivindicado como una figura representativa y ejemplar para el Ecuador, sino como otro responsable más de la debacle histórica del país de aquellos años. El tomo 2 se titula Entre la esperanza popular y la decepción, desde 2001 a 2006, y topa 3 gobiernos, el de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, y termina por allí con la candidatura y el triunfo presidencial de Rafael Correa. Y me salto al tomo 3, Luces y sombras de la Revolución Ciudadana 2007-2015, que es para mí el tomo más interesante, porque se hace un seguimiento pormenorizado, no llegó acá, seguimiento pormenorizado de la cotidianidad, hablemoslo así. Realmente en este tercer tomo de la Revolución Ciudadana se hace este seguimiento que es, digo, cotidiano, lo cual permite ir entendiendo las lógicas de ese proceso una vez que los artículos permiten visualizar exactamente todo el proceso de la Revolución Ciudadana. Desde el ascenso del presidente Correa, la Asamblea Constituyente, las políticas de gobierno, las fuerzas que lo confrontan. Yo creo que, visto así el panorama descriptivo, me detengo en algunos otros temas. Del tema 1, 1990 al 2001. En la temática de este primer tomo, el actor fundamental es el movimiento indígena. Y eso me parece importante resaltarlo, porque precisamente el título del libro da a entender que es desde el levantamiento de 1990 en adelante hasta el 2015. Y entonces resaltar al movimiento indígena vale tomarlo en cuenta porque será una especie de hilo conductor en los 3 tomos. Pero además hay otro hecho, el Plan Colombia, que todos, me imagino, recordamos, pero que tiene una serie de pormenores que conste que en el tomo 1, en el tomo 2 y en el tomo 3 sigue como una especie de hilo conductor, porque el propio presidente Rafael Correa va a tener que enfrentar el tema de la base de Manta, surgido del Plan Colombia que venía desde antes, va a tener que afrontar el asunto de Angostura, va a tener que afrontar la infiltración de la CIA en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, algo que si uno dice en otras esferas le pueden culpar de estar calumniando el asunto, y lo cierto es que eso es históricamente así, y no hay por qué temer a la verdad histórica. Así es que el Plan Colombia permite ser, a través del libro de Quinto, permite ser visto en esta cotidianeidad. Y también hay por allí un artículo de Quinto que topa el asunto de Venezuela y la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, y cómo esa situación desestabiliza felizmente para la historia latinoamericana todo el Plan Colombia en que nos querían involucrar en ese pasado. Y claro, la crisis financiera, que es que es un hecho de tanta trascendencia y golpe en la situación de nuestro país. Y temas particulares en este primer tomo podríamos decir las negociaciones de límites con el Perú, o el desempleo y el subempleo en crecimiento, algo que va a reflejar
la contraparte del modelo empresarial neoliberal que desde los años 80 se está construyendo en el Ecuador y del cual hoy hay gentes que lo añoran, aunque con rostro de modernidad, de frescura, para plantear cosas que son lo mismo que ya vivimos, pero que simplemente se las plantea a través de estas figuras de rostro fresco y de derecha bien conocida. El tomo segundo tiene las temáticas de la coyuntura mejor afirmadas que en el primer tomo, me parece a mí. Por ejemplo, entre otros, el tema del ALCA y del TLC. Ya en esos años hay la urgencia por ligarnos primero al ALCA y segundo por ligarnos a los TLC. Y hay que destacar otra vez más que ciertamente el movimiento indígena fue, para bien de este país, el que paralizó la posibilidad casi certera de que suscribamos un TLC. Y pese a las presiones que existieron en esa época, para bien del país, no logramos firmarlo, y eso quedó como un tema apasionante, digo yo, para la historiografía y para la reconstrucción de lo que acontecía. Sigue el tema del Plan Colombia, y sin duda queda mejor retratado en este tomo el avance del neoliberalismo y el derrumbe, por llamarlo así, del gasto social. Basta ver lo que pasa con estos presidentes que Quinto topa por allí. Gustavo Noboa, el recorte tan fuerte, y yo diría, permítanme el calificativo, y tan infame para la educación y la salud, con el deseo además de privatizar a la seguridad social, reviviendo el proyecto que Sixto Durán Ballén había tenido para acabar con la seguridad social en el Ecuador. Felizmente no pasó. La emigración de ecuatorianos, una constante que ha sido señalada ya por mi compañera y que nos obliga a repensar otra vez qué es lo que entonces ocurría en el Ecuador de los 80 y 90 para que tanta desazón cunda al punto que cada ecuatoriano quería irse de este país. Hago un paréntesis, en aquellos años yo me declaraba muy bolivariano porque repetía la frase de Simón Bolívar: lo único que hay que hacer de América es emigrar. Hoy me declaro bolivariano en el otro sentido, lo único que hay que hacer es construir la nueva América Latina. Pero esos eran los años aquellos. Y en este tomo, el auge y la caída de Lucio Gutiérrez y la sucesión de Alfredo Palacio. Auge, yo diría, efímero. Aquel 21 de enero del 2000, la proyección de este coronel parecía una proyección de gigante para el país. El tiempo demostró que del 2003 al 2005, su gran estrella no era sino la subordinación o la colocación a otra estrella más en la bandera de los Estados Unidos, por ser delicado. Y temas particulares, y me estoy olvidando, y ya por aquí en el libro de Quinto se puede introducir un tema de debate hasta nuestros días, el dilema de las izquierdas, porque por entonces, no con gobernantes anteriores, pero con Lucio Gutiérrez como que se produce un quiebre. ¿Este es nuestro Chávez o no lo es? ¿Y qué hacemos con él? Y hubo izquierdas que se encantaron y lo siguieron para después romper. Eso es un hecho histórico. Y temas particulares como, por ejemplo, algo que uno no se espera en medio de un libro sobre la historia ecuatoriana, pero claro, no sobre la historia ecuatoriana, sino sobre temas ecuatorianos, que es el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela en abril del año 2002. El pedido de asilo de Gustavo Noboa en República Dominicana, el asunto de Chevron Texaco y la campaña de Rafael Correa en 2006 y su, como dice Quinto, triunfo arrollador. Pero vamos al tercer tomo, 2007-2015, y aquí yo voy a tratar de hacer más bien una especie de significación y alcances de la obra en este punto.
Permítanme poner como antecedente un asunto. Yo desde hace algunos meses atrás hago una investigación que pretendo titularla Correístas y anticorreístas en los estudios sociales sobre Ecuador. He recopilado, creo yo, casi todo lo que se ha venido escribiendo sobre la Revolución Ciudadana y las pasiones que esa Revolución Ciudadana despierta al respecto. Algunos de los libros últimos son interesantes, como por ejemplo el que publicó Sebastián Mantilla y Santiago Mejía, Rafael Correa, Balance de la Revolución Ciudadana, 2012, y creo que acaban de hacer una segunda edición, 2015, donde hay una gama de investigadores que, podría decir uno, se ubican a favor o en contra o en el medio. Hay otros como dos que han sido bestsellers en la vida del país, El correísmo al desnudo y La restauración conservadora del correísmo, donde yo podría hacer un contraste, es decir, donde no hay un contraste, hay un solo tipo de visiones y en algunos casos un dogmatismo pseudo-marxista impresionante. Pero no es mi propósito hablar de esos libros ahora, simplemente doy a entender la investigación que yo estoy desarrollando. Otros libros como el de Pablo Dávalos o el de Francisco Muñoz, que editaron cosas que también van ubicando las perspectivas de análisis del correísmo y el anticorreísmo. Y digo esto porque el tercer tomo de Quinto Lucas puede correr el riesgo de que le digan, este es un correísta. Porque hemos llegado a esa situación en la cual uno escribe y a veces no le entienden lo que uno está escribiendo, uno critica y no quieren entender las críticas, uno asume una posición incluso a veces hasta muy contradictoria, pero tampoco le creen, y entonces a Quinto no le van a creer nada. Correísta ya está dicho de antemano antes de leer la obra de él, y yo creo que hay que leerla, porque si Quinto dice, y los llama así, que estas son luces y sombras del correísmo, o mejor, de este periodo de la Revolución Ciudadana, es correcto. Porque este tercer tomo no contiene solo luces, sino que también contiene las sombras de esta Revolución Ciudadana, lo cual es legítimo y por eso apunta a algunos temas cuando uno está leyendo exactamente esta obra. 1. Correa, ¿qué mismo es? ¿Populista? ¿Outsider? ¿Socialista? Quinto no topa la palabra, pero hay otros autores que le han puesto hiperpresidencialista. Dejo la inquietud y por eso mismo hay que leerlo. La Asamblea Constituyente y la Constitución del 2008. ¿Son revolucionarias? ¿Lo fueron o no? Al menos Quinto tiene una salida. Dice, fue una asamblea y una constitución de quiebre. Yo agregaría, de quiebre de un ciclo para iniciar otro ciclo histórico. Y precisamente de quiebre para superar la época del modelo neoliberal empresarial y entrar a otra época, cualquiera sea el calificativo que le den de la economía, aunque le digan post-neoliberal, que bueno, es post-neoliberal por lo menos. Ecuador, ¿un Estado plurinacional o no? Recordemos todos que cuando se planteó en la Constitución del año 1998 que Ecuador era un país pluricultural y multiétnico, esas frases no más en la Constitución del 98 ya recibieron una polémica nacional bastante grande. Declarar en la Constitución del 2008 un Estado plurinacional ponía a la gente, a alguna gente, como los gatos cuando están agarrados de algún lado. Y no ha pasado nada con esa declaración, en el sentido de que hemos progresado con la declaración y se ha visto que no nos afecta en nuestra nacionalidad, en nuestra identidad, y que más bien hay que construir ese Estado plurinacional. Pero ese es un desafío. La deuda ilegítima. Ya nos hemos olvidado de que fue este gobierno el que hizo una investigación para decretar, para establecer, mejor dicho, qué partes de la deuda externa era deuda ilegítima. Y felizmente lo logramos.
e incluso el gobierno pudo rebajar la deuda externa con un muy buen mecanismo económico de comprar por adebajo la deuda una vez que habían caído sus intereses. Asunto de pensar. El enfrentamiento con la prensa podría decirse que nunca antes existió. No es cierto. Como historiador yo puedo dar cuenta de otros momentos en que ha habido enfrentamientos con la prensa, como por ejemplo ocurría en la época de la Revolución Juliana, 1925, cuando la prensa, por ejemplo, de Guayaquil, se lanzaba contra todo el proyecto de creación del Banco Central, y Diario El Telégrafo, hoy es un diario público, pero en esa época Diario El Telégrafo sacó una primera plana que decía el Banco Central del Ecuador, y todo en blanco. Bueno, esa era la forma en que la prensa en esa época y hasta la actualidad asume posiciones políticas. De tal manera que el enfrentamiento con la prensa no es un enfrentamiento gratuito, no es un enfrentamiento por la libertad de expresión, es un enfrentamiento que tiene que ver también con cambios en el ciclo histórico, y por tanto hay que saber ubicar perfectamente este fenómeno. La minería y el movimiento indígena. Bueno, el movimiento indígena, desde el levantamiento de 1990 que lo topa, ha sido constante en cuestionar todo tipo de política sobre la minería, incluido sobre este gobierno. Un asunto a repensarlo. Angostura, la base de Manta, el Plan Colombia, las fumigaciones y la CIA. En los artículos de Quinto se puede seguir esta trayectoria. La ruptura de los intelectuales y de las izquierdas y del movimiento indígena con el gobierno. Se puede también seguir esta trayectoria pormenorizadamente en estos mismos artículos. O el latinoamericanismo, el ALBA, UNASUR. El TLC con la Unión Europea. O como dice Quinto, con una visión bastante crítica, un gobierno en disputa, porque también hay que entender, como dice él, que al interior del propio gobierno también se producen disputas entre aquellos que están en la derecha y aquellos que están en la izquierda y los que se quedan en el centro. También tenemos un gobierno en disputa. Y temas particulares que a mí me llamaban bastante la atención por diferentes razones. Los transgénicos. Tengo un hermano que es médico genetista, ha escrito sobre eso, y le he oído en muchas ocasiones decir, el problema es que se puso en la Constitución un artículo sobre los transgénicos que nos impide realizar la investigación sobre este tema, que debería ser libre para la investigación. Bueno, dejemos de un lado a este familiar. Lo que dice Quinto Lucas y reproduce allí es la actitud que tuvo el presidente Correa cuando se trataba este tema. Y es interesante observar cómo el presidente, ya en plena discusión de la Asamblea, no parece que estaba muy de acuerdo en que se limite estas posibilidades de investigación. El 30S, un acontecimiento que marcó la vida particularmente de Quito, y que Quinto, primera vez que conozco esto, da un testimonio personal, porque él en ese momento era vicecanciller y dice, me quedé a cargo del asunto internacional mientras Ricardo Patiño iba al centro para hacer la defensa de masas, en definitiva, ese momento. Y entonces ahora conozco que Quinto fue el que se comunicó con diferentes gobernantes latinoamericanos, europeos, etcétera, para obtener la solidaridad, como en efecto se consiguió. La expulsión de Odebrecht, el asilo a Julian Assange, el reconocimiento del Estado palestino, otros de los temas pues que uno podría seguir por allí. Y finalizo. ¿Qué apreciación de conjunto puedo hacer? Primero, el valor del testimonio periodístico, el valor de escribir cotidianamente asuntos relativos a la vida del país. Esto no es en estricto rigor,
con el academicismo que tenemos los historiadores, no es hacer una historia propiamente dicha, como uno puede pensarla con fuentes rigurosas, bien pensadas, etc. Pero entendamos lo que yo quiero decir. El testimonio que nos dejan esos artículos tienen un valor como fuente de investigación y como fuente histórica para recuperar memorias. Porque en segundo lugar, Quinto tiene algo así de lo que yo llamaría la frescura del relato. Está bien escrito, ameno, pero además, combinado con esto de que es un testimonio de vida, entonces le da una frescura a ese testimonio en el sentido de que es una vivencia, que no tiene por qué descuidarse. ¿Cómo hacían los cronistas de Indias cuando llegaron en el siglo XVI? Bueno, no le quiero comparar a Quinto como cronista de India tampoco, pero de indios, pero sin duda hay un testimonio periodístico de mucha valía. Y tercero, por la cantidad de hechos. Yo me he limitado a decir algunas cosas sobre ciertos temas, pero cuando uno va leyendo los 3 tomos, se encuentra con una cantidad de hechos que ya hasta se han olvidado y que por ello, como testimonio, refrescan la memoria. Y, por último, este libro entonces es una invitación a reflexionar sobre temáticas de larga perspectiva. 1. Gobiernos de neoliberalismo, gobiernos de nueva izquierda, ¿en qué situación estamos? ¿Se trata de simple post-neoliberalismo? Yo creo que no, que vamos más lejos. No es simple post-neoliberalismo, y por eso se ha marcado un nuevo ciclo en la vida de América Latina. El movimiento indígena, cierto es que está bien resaltado, pero también me quedan inquietudes. El movimiento indígena, o al menos parte de él, ¿cómo afronta gobiernos de nueva izquierda en la región y en América Latina? Es una pregunta que las respuestas tenemos que asumirlas con enorme y gran reflexión entre todos. ¿Y el papel de las izquierdas? ¿Qué decir de ellas? Si cuando uno lee el relato que hace Quinto en el tomo 2, por ejemplo, se ve que una de sus características primordiales ha sido la división por puestos en el Estado. Es un fenómeno bien conocido. Pero, ¿y qué decir de la actualidad? ¿Qué papel juegan esas izquierdas? Y sobre todo aquellas que se asumen más radicales y hasta marxistas, cuando apenas logran el 3% electoral y nunca tampoco en la historia del pasado lograron más del 5% electoral. Entonces, ¿a qué nos referimos? Vale reflexionar sobre ese punto. El juego de la oposición. ¿De qué tipo de oposición hablamos? ¿De una oposición democrática o de una oposición confabuladora permanente? Por tanto, nos toca asumir la crítica y la autocrítica, como dice Quinto, y hay temas que nos quedan por fuera y que nos habría gustado que se incluyan en el libro. Por cierto, esta es una invitación para que Quinto escriba sobre eso y que pronto nos dé el tomo 4, pero por lo menos de inmediato, las enmiendas constitucionales y el tema de la reelección. El futuro electoral, que es un campo afectado por cadenas de errores y de pérdidas sociales que también hay que saber asimilarlas críticamente para poder salir de las circunstancias. ¿Y en qué situación están las bases populares? ¿Contamos con ellas o no contamos? Seguramente lo que ocurre en Argentina el 22 de noviembre puede ser o una gran campanada o puede ser un respiro eficaz. Que no nos ocurra eso en el Ecuador. Eso nomás, muchas gracias. Para finalizar, contamos con la presencia del autor del libro Quinto Lucas, escritor y periodista uruguayo ecuatoriano, vicecanciller del Ecuador 2010-2012, embajador itinerante de Uruguay para UNASUR, CELAC y ALBA 2013, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 1990,
Pluma de la Dignidad de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador en el año 2004. Docente de periodismo y de actualidad política y geopolítica, así como conferencista en diversas universidades, instituciones estatales y organismos internacionales. Fue corresponsal de la agencia Interpress Service y ha escrito para diversos periódicos y revistas latinoamericanas y europeas. Recibió la condecoración al mérito en el grado de Gran Cruz del Gobierno del Perú y el Botón de Oro Ho Chi Minh de Vietnam. Algunos de sus libros son Rebeliones indígenas y negras en América Latina, Mujeres del siglo XX, La rebelión de los indios, entre otros. Con ustedes, señoras y señores, el escritor y periodista Quinto Lucas. Soy un poco, bueno. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Primero, bueno, agradecer a Francisco no solo por la publicación del libro, sino por revivir la editorial CIESPAL como una editorial, como un sello propio del CIESPAL y con colecciones que reivindican el periodismo. Y agradecerle justamente por esa reivindicación del periodismo. Seguramente con otros tomos o otros libros se va a reivindicar más que con los míos, pero agradecerle por estar en esa colección periodística. Agradecerle a Julio Peña, presidente del directorio de CIESPAL, que también desde el principio vio interés en estos relatos, justamente como con esa visión de tratar de recuperar un poco la historia reciente y de que sea un punto de partida también para el debate o para nuevos debates. Agradecer a la gente de publicaciones de CIESPAL, a la coordinadora Anabel Castillo, al excelente diseño de Arturo Castañeda, a los correctores, que los volví un poco locos también, porque además, si ven el libro, tiene distintas formas de testimonio, y eso también enloquece a cualquiera que esté diseñando un libro. Y bueno, agradecer toda la voluntad y el cariño que pusieron. Agradecerle también a quienes están participando aquí, a Juanito Pacimiño, con quien hemos debatido 1000 cosas sobre estos 25 años y sobre este periodo actual, y en las cuales a veces hemos estado de acuerdo, a veces nos hemos peleado, pero lo importante es que siempre estamos constantemente debatiendo y tratando de buscar por lo menos puntos de encuentro y puntos de encuentro hacia un futuro siempre mejor o hacia un futuro de cambio. Agradecerle también a Maite Gavilanes, que con toda voluntad, con gran voluntad, se puso a leer también los tomos también en PDF, que además en PDF tenían algunos problemas porque había partes que no estaban corregidas y faltaban textos. Por lo tanto, a Juanito le faltó leer algunos textos. Por ejemplo, también se habla así sobre cómo se vislumbran las elecciones hacia futuro y cómo solo son pincelazos, pero tal vez faltaban los PDF de Juan. Agradecerle a la presencia de todos ustedes y bueno, sobre todo, yo lo que quería resaltar es que para mí estos libros o este libro dividido en 3, lo más importante que tiene es tratar de repensarnos a nosotros mismos, de empezar a repensar la historia del Ecuador reciente. Y si nosotros empezamos a repensar y a remirar esa historia, entenderemos lo que está pasando ahora. No lo que está pasando con el gobierno en sí, sino lo que está pasando en la propia sociedad ecuatoriana actualmente. Y para eso lo importante también es hacerlo con una mirada crítica. Yo cuando relato sobre el movimiento indígena o cuando hago determinados análisis sobre el movimiento indígena, lo hago siempre desde un punto de vista crítico, más allá de que fui totalmente no solo vinculado al movimiento indígena, sino defensor acérrimo del movimiento indígena, lo sigo siendo, pero siempre desde una mirada crítica.
Y cuando relato sobre la Revolución Ciudadana, lo relato también, todas las crónicas que se hacen o los análisis son desde una mirada crítica. Rescato lo positivo que creo que hay que rescatar, y también critico las desviaciones que existen. También lo analizo con una mirada, digamos, un tanto más objetiva o con cierta distancia, tomando cierta distancia a veces, para entender que a veces las cosas no son blanco y negro como se están tratando de plantear actualmente, y que justamente para salir de esa bipolaridad actual necesitamos el debate y necesitamos entendernos entre nosotros, respetarnos más allá de todas las diferencias que tengamos. Si nosotros partimos de que en el 2007 se inició la historia, estamos fregados. Y si partimos de que en el 2007 se terminó la historia, como plantean otros, también estamos fregados. Tenemos que entender que todos los acontecimientos son parte de procesos. Y una de las cosas que busca el libro es mostrar eso, cómo los procesos tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora. El proceso del movimiento indígena, el proceso del capital financiero, el proceso político en general y el proceso de la Revolución Ciudadana de alguna forma es una consecuencia de todo lo que pasó anteriormente. Ahora tenemos que empezar a tener esa capacidad de debatir, porque si no debatimos vamos a seguir peleando en blanco y negro y no vamos a encontrar ninguna mínima solución hacia futuro. Y eso es lo importante, y además lo que rescato y lo que agradezco a CIESPAL, que este es un pequeño ejemplo, pero en general y en lo que estoy viendo de las actividades es cómo están recomponiendo el pensamiento crítico y ampliando la capacidad de debate. Yo lamento que hoy, porque tuvo que viajar por razones de salud a último momento a Cuba, que iba a estar también Humberto Cholango, lamento que no haya estado, a quien también aprecio mucho, porque él también podría haber dado una visión un poco distinta a la que da Juan, por ejemplo. Y entre todos podemos construir una visión o una verdad más completa, porque ninguno tiene la verdad, ninguno tenemos la verdad. Y cuando yo escribo desde mi visión, pero también doy distintas fuentes. En el proceso de escribir, algunos compañeros en algún momento decían, pero ¿cómo mencionas a fulano? Pero si fulano está a la derecha, wow, fulano está en esto. En ese momento, ese fulano era un personaje histórico que cumplía determinada acción. Que después haya tomado otro rumbo, no importa. Pero yo no voy a esconder a alguien solo por mostrar que, solo por no mostrarlo o por sacarlo de la historia. Eso sería casi absurdo, ¿no? Pero en ese momento estamos, en un momento que hay gente que puede llegar a plantear, elimina a fulanito o elimina al otro. Eso es una locura. Y es una locura para todos, ¿no? En todo caso, eso es lo que trata de aportar este libro. Un poco, yo entiendo lo que dice Francisco, de que, claro, la crónica es totalmente la que ha recuperado la historia, pero yo sigo diciendo que es un libro periodístico, sigo reivindicándome como periodista. No voy a ser como decía Eduardo Galeano, que decía, a mí me hubiese gustado tanto ser historiador que a veces hasta me creo que soy. Eso no, podría hacerlo, pero no, sigo reivindicándome como periodista. Y yo creo que, bueno, es un libro periodístico justamente esto, para repensarnos a nosotros mismos. Y si hay que rescatar algunos temas grandes de los libros, es la importancia social del movimiento indígena, la importancia económica que tuvo el modelo neoliberal, la importancia política de todo el proceso que se inicia con Rafael Correa. Son 3 puntos fundamentales que de alguna forma se pueden ver a lo largo del libro. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias nuevamente a Francisco, a CIESPAL, y bueno,
Ahí estarán los tomos, ustedes criticarán y verán si en realidad son un aporte o no. Muchas gracias.